Hola amigos, buenas. Los saluda Jorge Eliauri Padilla. A ver, en esta oportunidad un problemita de geometría. Geometría con un poco de cálculo. Como se puso en la presentación, se pide calcular el volumen de un cilindro, el volumen máximo de un cilindro que se encuentra dentro de un cono. Se está inscrito en el cono, un cono de revolución. El cono tiene un radio R de 1,20 m y una altura h igual a 1,80 m. Ya, esos son los únicos datos. Esos son datos del cono. Ya, se debe colocar en el interior un cilindro de revolución también. Ya, entonces de altura y hay que averiguar cuánto vale y radio x, cuánto vale x también. De tal manera que el cilindro tenga un volumen máximo. El eje Z es el eje de ambos. Es el eje del cono de revolución y del cilindro de revolución. Ambos tienen por base círculos. El origen de coordenada está en la base, obviamente. A ver, nos pide entonces el volumen máximo. Partimos del volumen de un cilindro. A ver, solución. Ya, para el volumen de un cilindro viene a ser igual al área de la base por altura, ¿no es cierto? El área de la base es pi por radio al cuadrado, sería el radio es x. El radio es x, entonces por lo tanto sería pi por x al cuadrado y por la altura del cilindro que es y. Ya tendríamos ahí una función en x y y. Ya, pero es necesario uniformizar, o sea, bien en función de x o bien en función de y. Claro, lo normal es en función de x. Ahora, esa relación entre x y y vamos a sacarla a partir de la geometría. Vamos a usar la semejanza de triángulos. Fíjense, si el eje z es la línea de simetría, ¿cierto? Ya conecta el vértice del cono ya con el origen de coordenadas. Y entonces esto va a ser digamos, el cateto de un triángulo grande. ¿El triángulo grande cuál sería? El triángulo grande va desde el vértice del cono hasta su centro de la base. ¿Ya? El otro cateto es el radio del cono, que es R. ¿Ya? Y la hipotenusa viene a ser la generatriz. Ese es un triángulo grande. El otro triángulo que va a ser semejante con este va a ser la altura del triángulo, que sería desde el vértice del cono hasta el centro de la base superior del cilindro, hasta aquí. ¿Ya? Esa es simplemente la diferencia, sería h menos y. Y el otro cateto va a ser x, el radio del cilindro. Y esta porción de generatriz viene a ser la hipotenusa. Eso lo vamos a mostrar entonces en esta figura. Ahí está. Entonces ahí hemos partido en dos prácticamente. Ya le he puesto W al vértice del cono. Bueno, O es el origen de coordenadas, que es el centro de ambos, del cilindro y del cono. Desde O hasta B, este extremo viene a ser el punto B. Todo esto es el radio. Lo voy a trabajar en parte literal. Después se va a reemplazar valores. Los únicos valores que tenemos son para el radio del cono y la altura del cono, R y H. Ya, entonces, el triángulo grande, obviamente ahí se muestra el triángulo grande, tiene por base R, se conoce R, 1,20 m. ¿Ya? Y la altura también se conoce, la altura es 1,80 m, H. Desde W hasta O es H. Ahora, se junta el centro del cilindro, el centro de la base superior con el punto de la generación. O sea, se traza aquí un radio, ¿no es cierto? Este radio es es paralelo al radio del cono. ¿Ya? X. Radio del cilindro X. Y aquí tenemos un triángulo sombreado. Ese triángulo obviamente es semejante al triángulo grande. Ya, entonces, ahora vamos con la solución. Bueno, aquí hay que hacerlo ya con el puntero, con el lápiz. Bueno, no me va a salir tan bonito. A ver, pero vamos a hacer lo que se puede. A ver, solución. Entonces aquí se trata de determinar cuál es el valor de x. ¿Ya? Y por otro lado, cuál es el valor de y. Para el cilindro. O sea, la altura del cilindro es y, el radio del cilindro es x.
Ya, partimos del volumen del cilindro. A ver, volumen. Volumen del cilindro, vamos a poner así. Volumen del cilindro así en forma general. Es el área de la base. La base es un círculo de radio X. Sería entonces pi por X al cuadrado. Y por la altura del cilindro que es Y. Como pueden ver, tenemos ahí una expresión en X y Y. Esa es una función en X y Y. Ya vamos a llamar esto número 1. La expresión número 1. Ahora, la relación entre X y Y, como decíamos, se toma a partir de la semejanza de triángulos. Ya vamos a tener ahí el triángulo, vamos a tomar el menor, el triángulo del menor es el triángulo BWO', ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo BWO'. Es semejante al triángulo grande, que también es obviamente rectángulo. Claro, son semejantes. BWOB. BWOB. Ya tomamos la relación de semejanza. A ver, de menor a mayor. La altura del menor. La altura del menor, o sea, el cateto altura, viene a ser h menos y, ¿cierto? Ya, porque desde W hasta O es h y se resta la altura del cilindro. Ya, h menos y. La altura del menor es a la altura del mayor. La altura del mayor es toda la altura del cono, que es h. Ahora las bases. La base del menor. La base del menor es x y la base del triángulo grande es el radio del cono, R mayúscula. Entonces de aquí vamos a despejar y para tener y en función de x. Entonces ahí vamos efectuando en aspa, h por x es igual al radio por h menos y. Ya. Entonces ahí vamos efectuando, a ver, h por x viene a ser igual h es la altura del cono por x, que viene a ser el radio del cilindro. Efectuamos en el segundo miembro, tendríamos radio del cono por la altura del cono, y a r por h, menos el radio del cono por la altura del cilindro. Como vamos a despejar y, entonces radio del cono por la altura del cilindro es igual al radio del cono por la altura del cono menos hx. Claro. ¿Está bien? De aquí vamos a despejar entonces y. Entonces y es igual. Solamente dividimos entre el radio todos los términos. Ahí queda despejado y. Entonces el primer término del segundo miembro será h y el otro término, el segundo término del segundo miembro, tendríamos h sobre el radio menos h sobre el radio por x. Es la forma de una ecuación lineal. Una ecuación lineal. Esta que sea la expresión 2. La expresión 2. La fórmula 2. Ahora en esa fórmula 2, bueno, aquí vamos a poner en un recuadro. Bueno, mejor a pulso. Ahí. Ahí mejor. Ya, entonces esa expresión 2 la reemplazamos en 1 y tendríamos el volumen del cilindro como función de x nada más, porque en la expresión 1 tenemos el volumen del cilindro en x y y. Entonces reemplazamos 2 en 1. Vamos reemplazando 2 en 1, a ver. Reemplazando 2 en 1, pero con letras un poquito más gruesa mejor.
Ya, 2 en 1. Entonces tendríamos que el volumen del cilindro, esto se convierte en una función de x nada más. Y ahí esta función debe ser igual a pi que multiplica x al cuadrado, ¿ya? Y multiplica y, pero y es igual a h menos h sobre el radio del cono por x. Esto entre paréntesis. Ya, entonces, el volumen del cilindro, que depende de x, que es función de x, es igual. Vamos efectuando. Ahí vamos a tener una ecuación cúbica, inclusive. A ver, tendríamos primero pi por h y por x al cuadrado. Pi que multiplica h y x al cuadrado. Ahora menos, ahora aquí pi por h sobre r, pi por h sobre el radio y por x al cubo. Ahí tenemos esa expresión. Para sintetizar un poco la escritura y el desarrollo, vamos a poner este coeficiente. Esta es una constante. Esto que será la constante A. A se conoce, A es una constante. Y la otra constante para el término cúbico, vamos a llamarle B. O sea, A y B se conocen, porque se conocen H y R. Entonces, ese volumen, ese es el volumen del cilindro, función de x, viene a ser igual a por x al cuadrado, ya, menos b por x al cubo. Ya tenemos ahí la fórmula 3, la expresión 3. Ya, 3. Ya, ahora, ¿qué hacemos con eso? Tenemos el volumen del cilindro en función de los datos del cono, el radio R de la base, la altura del cono H, ¿ya? Y una variable X. Ahora, si queremos sacar el volumen máximo, aplicamos matemáticas, máximos y mínimos. O sea, lo que tenemos que hacer es derivar. Hay que derivar, porque esa es una ecuación cúbica. Hay que derivar y esa derivada la igualamos a 0. Entonces, cuando igualamos a 0, o sea, ¿qué es la derivada? La derivada de la tangente del ángulo. O sea, esa expresión es una expresión cúbica que tiene la gráfica. En la siguiente página vamos a visualizar las gráficas. Es una sola, pero solamente que la segunda se ha agrandado. Fíjense. Ya, ahí tenemos. Esa curva es la función b de x. A ver, no sé si se podría poner ahí. B de x. La vertical es el volumen, obviamente. ¿Ya? Y la horizontal es x, la medida x. Aquí está prácticamente este es el eje. El eje vertical es el volumen y el horizontal es x. ¿Ya? Y la forma de la curva es esta. Claro, hay partes negativas que no vienen al caso, tanto para la parte x como para la parte y. Entonces, en esta segunda figura se ha abordado solamente la parte de interés, nada más. O sea, esta curva, este monte, digamos, de acá. ¿Ya? Entonces, en la parte más alta vamos a tener aquí la derivada. O sea, la derivada de la tangente de 0 grados, bueno, 180 grados, que vale 0, ¿no? Es una horizontal esto. Entonces, por eso se deriva la función y se iguala a 0. ¿Y para qué vamos a igualar? Para determinar el valor de la variable x. ¿Ya? Entonces aquí, de acuerdo a los datos de la función, porque la función se conoce. Se conoce la función porque conocemos a. A se conoce. A ver, ¿cuál es el valor numérico de A? A ver, vamos a poner el valor numérico de A.
El valor numérico de A, ver, vamos a poner ahí. Pi, bueno, pi es un número, H viene a ser 1,80 m, 1,8 por pi. A ver, 1,8 por pi. A ver, con la calculadora, bueno, yo utilizo el MathStudio. Ya, 1,8 m por pi. Y al 9 pi sobre 5, claro, esa es infracción. En decimal ya 5,655. 5,655. Entonces el valor de A, ¿no? Entonces A tiene su valor. Entonces A, aquí bueno, punto y coma, A es igual a 5,655. Ya, unidades serían metros, porque todos los términos, o sea, cada uno de los términos es metro cúbico, porque es un volumen. O sea que en X tenemos metro cuadrado, entonces pi por H, claro, es metro obviamente. Ahora el valor de B. B es ya una dimensional. H es en metros y R en metros, entonces queda dimensional. Entonces tendríamos B, B es igual, ya, B noten que es A sobre R. Entonces tendríamos A 5,655. Esto entre R, que vale ser el radio, vale 1,20 m, 1,2. Esto es igual a 4,712. A ver, ya 5 ya pi, aquí tenemos, vamos a hacerlo de nuevo. Pi por H, que es 1,80 m, ¿no? 1,8. 1,8, esto entre 1,2. 3 pi sobre 2. Y a 4,712. B es 4,712. Ya, A es en metros y B es adimensional. Ya, son los valores de A y B. Entonces, con esos valores de A y B y la variable X, entonces se hizo la gráfica. Las gráficas, bueno, la gráfica es la misma, solamente que la segunda se ha agrandado nada más, la parte de interés. Ya, entonces, la vertical es volumen y la horizontal es metro, X. Entonces aquí vemos en la gráfica de que tenemos ahí un máximo en este punto que corresponde a una altura, digamos una altura entre comillas, que es el volumen, ¿no? 1,206 metros cúbicos, para un valor de X de 0,8. Eso, claro, de acuerdo al programa, pero eso vamos a desarrollarlo. A ver, entonces tenemos B, AX al cuadrado menos BX cubo. Ya. Entonces, continuamos por acá. Se sabe que, o se tiene que, STQ se tiene que, el volumen del cilindro que depende de X es igual a por X al cuadrado menos B por X al cubo. ¿Cierto? A ver, vamos a chequear bien. Ya, AX cuadrado menos BX cubo, está bien. Ya, entonces ahora derivamos. Entonces, tomamos la primera derivada y esto se iguala a 0. Entonces derivando vamos a tener 2A por X, 2 por A por X, menos 2 por B, no, 3, porque este es cubo, 3 por B por X al cuadrado, igual a 0. Ya hemos aplicado la derivada. Entonces como se iguala a 0 y aún el segundo término pasa al siguiente miembro, entonces tendríamos 2A por X, 2A, o también ahí se puede factorizar X, ya factorizamos mejor. Factorizamos X, a ver. Se factoriza X y esto multiplica a 2A menos 3B por X igual a 0. Obviamente aquí van a dar dos resultados. Cada una cúbica debe dar 3.
Ya, bueno, aquí tenemos dos. La otra posiblemente sea, si lo ponemos en un programa, seguramente va a ser imaginario o complejo. O de repente negativo, bueno, ahí. Ya, de aquí obtenemos, bueno, primero x es igual a cero. Claro, eso no lo tomamos en cuenta. X igual a cero ya no habría nada. Entonces es obvio, ¿no es cierto? X igual a cero. Aquí la expresión misma está indicando. La expresión misma nos indica, ya, si X es igual a cero, claro, se cumple. Cero igual a cero, eso es obvio. La otra es más interesante. Para la otra expresión tendríamos, ya, 2A es igual a 3B por X. Entonces aquí tendríamos, ya, 3B por X es igual a 2A. Ya, entonces, pero ya, ahora, desde el momento que hacemos esta igualdad a cero y vamos a despejar X, para este segundo factor, esta X ya viene a ser el X que corresponde al máximo, el que he puesto acá, el X sub M. Ese X es X sub M. Entonces, por lo tanto, X sub M viene a ser igual a 2A sobre 3B. 2 por A sobre 3 por B. Ahí. Ese es el valor de X. Eso hay que encerrarlo. Ahí. Y vendría a ser la expresión que número corresponde. La número 4. Expresión número 4. Este es número 4. Claro, va a tener su valor numérico, obviamente. El valor numérico de esto, X sub M, a ver cuánto sale. 2A sobre 3B. Ya tenemos ahí 2 por A, ¿no es cierto? Sería 2, a ver, con la calculadora. Ya primero le pongo el formato. Sería paréntesis sobre paréntesis, entre paréntesis, divididos entre paréntesis. Ya, el numerador sería 2A. 2A, 2 por A es 5.655, trabajando con 3 decimales. 5.655. Entre 3 B, ¿no? A ver. Entre 3 por B. Entre 3 por B. B vale 4.712. Ya, ahí sale 0.8. Exactamente, 0.8. 0.8. Entonces, X sub M es igual a 0.8. Cumple con lo que está indicado en la gráfica. 0.8 metros. 0.8. Ya, ese es el valor numérico de X sub M. Entonces ya tenemos ahí una respuesta. Ahí tenemos una respuesta. Entonces aquí, vamos a poner aquí un poco más grande. X sub M igual a 0.8 o si no 80 centímetros. Entonces X sub M 0.8 metros o también 80 centímetros. Ya, esa es una respuesta. Porque pide cuánto deben ser las medidas del radio del cilindro, que le habíamos llamado X, y la altura del cilindro. Entonces aquí tenemos una respuesta. El cilindro que está dentro, que está incrustado, que está inscrito en el cono, debe tener una altura de 80 centímetros. Entonces, ya tenemos X. Ahora falta Y. Ahora, ¿cómo determinamos Y? Y sería con 2. Y, porque Y está Y, que la expresión 2, esa expresión 2 nos da la altura del cilindro. Y es altura del cilindro, en función de X. Ahora, hay que poner esta X como X sub M, obviamente. Entonces, reemplazamos en 2 X por X sub M y efectuamos y tendríamos el valor de la altura. Entonces, la altura del cilindro, a ver. Entonces, aquí vamos a Y es igual a H menos H sobre el radio por X. Ya. Entonces vamos a la siguiente página. Bueno, abrimos una más todavía. Entonces tendríamos acá
Ahora falta la altura del cilindro, ¿no es cierto? La altura del cilindro. Altura del cilindro. O sea, el valor de Y que hace que el cilindro tenga volumen máximo. Entonces, se sabe que SSQ, se sabe que la expresión Y es igual a H menos H, que es la altura del cono, menos la relación entre H y su radio para el cono, y esto por X. Ya. Entonces, ya, el valor de Y que corresponde al máximo, o sea, para el volumen máximo, es igual a H menos H sobre el radio por el valor de X sub m. Ahora, X sub m, primero en literal, X sub m es 2A sobre 3B. Ya, 2 por A sobre 3B. 2A sobre 3B. Ya, pero A y B también estaba sintetizado, ¿no es cierto? Era una sintetización. Ya, eso está en la primera, creo. En la primera está, el valor de A es pi por H. A es pi por H y B es pi por H sobre el radio. Entonces, a ver, efectuamos eso. Ya, entonces aquí, punto y coma. Ya, pero A, vamos a escribirlo, A es igual a pi por H. Pi por H y el valor de B es igual a pi por H sobre el radio. Pi por H sobre R. Entonces, efectuamos el paréntesis. Ya 2A sobre 3B. Primero el paréntesis. 2A sobre 3B es igual 2 por A sobre 3B. Viene a ser igual a ver, 2 por A será 2 pi por H sobre 3B. Vamos a poner ese 2 pi por H entre 1 para hacer producto de extremos y medios. 2 pi por H entre 1 sobre 3B sería 3 veces pi por H sobre el radio. Esto es igual, ahí se va cancelando, se va simplificando, pi por H en la parte de arriba, o sea, el numerador de arriba y el numerador de abajo. Entonces, ¿qué cosa queda? Ya, R multiplica 2 extremos. Ya 2R sobre 3, ¿no? 2R sobre 3. Ya ese es solamente el paréntesis. Ya, entonces, por lo tanto, entonces, Y sub m viene a ser igual. Ya, H menos H sobre el radio. Ya que multiplica a 2A sobre 3B, pero 2A sobre 3B resultó 2 veces el radio sobre 3. Ya, ahí se cancela el radio. Y va quedando a ver cómo queda esto. H menos, esto es igual a H menos y a 2H sobre 3, ¿no? 2 tercios de H. Ya 1 menos 2 tercios es 1 tercio. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a obtener de que Y sub m viene a ser igual a H sobre 3. O sea, la altura del cono entre 3. La tercera parte de la altura del cono. Ya, ahí tendríamos la fórmula. En realidad también esa es una respuesta. Ya, pero le damos con valor numérico. Lo mismo aquí en 4, ese 4 también es la respuesta, solamente que está en literal. Pero ese 4 se puede acomodar todavía. X se puede reemplazar 2A sobre 3B. O sea, 2A sobre 3B lo habíamos efectuado. 2A sobre 3B, aquí está. Este es 2A sobre 3B. Este es el X. Vamos a poner. Ese es X. 2A sobre 3B. A ver, hay que estar seguro de esto. Vamos a ver.
Claro, 2A sobre 3B es XM. Entonces, con los parámetros que dé el problema, 2A sobre 3B, esto, ¿no? Pues a partir de aquí tenemos de que X sub M es igual a 2R sobre 3. 2 tercios del radio del cono. Entonces ya tenemos ya las respuestas. Ahora con números, ya para H ya está, lo digo para X salió 80 centímetros, ese lo teníamos, este es 80 centímetros, X sub M 80 centímetros. Ahora para Y, el valor numérico para Y sub M viene a ser igual, H cuánto es, 1,80 m, 1,80 m entre 3 son 60 centímetros, son 60. Entonces, por lo tanto, el cilindro que está incrustado en el cono, en un cono que tiene una altura de 1,80 m y un radio de la base de 1,20 m, ese cilindro que está dentro, que encaja dentro, debe tener una altura de 60 centímetros y un radio de 80 centímetros. Ya, ahora, ¿y cuál es el valor del volumen del cilindro? Ya, entonces el volumen del cilindro ya siempre ya conocemos los valores de X y Y, determinamos. Entonces luego, con esto estaría resuelta la pregunta, la parte A, ¿no? La parte 1. La parte 2 o la parte B sería entonces el volumen del cilindro. Entonces el volumen del cilindro, ya utilizamos la fórmula pi por el radio de la base es X, en este caso es X sub M, pi por el radio al cuadrado y por la altura que viene a ser Y sub M. ¿Cuánto sale esto? Pi por, ya, X sub M. X sub M es 2 veces el radio sobre 3 elevado al cuadrado. Ya, por Y sub M, que es H tercios, H sobre 3. Ya, esto es igual a ver cuánto sale acá. A ver, el 2 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, 4 por pi. 4 por pi, y en el denominador tenemos en el primer factor 3 al cuadrado, que es 9. 9 por el otro 3 sería 27. Ese es un número, ¿no es cierto? Ese es un número. Ya, por radio al cuadrado y por h. Esa es la fórmula para el volumen del cilindro. Esa es la fórmula. Entonces el volumen del cilindro es esta fórmula. Eso también es respuesta. Ya, pero si queremos la respuesta numérica, reemplazamos. Ya, en este caso el radio, ya no tomamos el radio del cilindro, sino ya del cono, porque R y H son valores del cono. Entonces el radio del cono es 1,20 m y la altura es 1,80 m. Ya solamente si ingreso de calculadora y a ver cuánto sale. Vamos a ver. Se supone que debe salir lo que indica aquí la figura, digo la gráfica. En la gráfica está indicando cuánto, 1,20 m, ¿no? 1.206, 1.206, perdón, 1.206 metros cúbicos. A ver cómo sale acá. Vamos a ver. A ver, 4 pi sobre 27. A ver. Ya, paréntesis. Ya, 4 por pi. Ya, entre 27. Ya, ese es un factor numérico que multiplica esto a el radio es el radio del cono, 1,20 m, 1,20 m al cuadrado, 1.2 elevado al cuadrado. Ya, y por la altura del cono, que es 1,80 m, 1.8. Esto resulta ya 48 pi sobre 125 o 1.206, ¿ves? 1.206 metros cúbicos. Esto vamos a poner así, vamos a indicarlo ya como respuesta. Entonces
el volumen del cilindro 1.206 metros cúbicos. Entonces ahí tendríamos la respuesta B, ¿no? Porque son dos preguntas. Ya, respuesta. Entonces, volvemos a la primera página. Ahí. En este cono, que tiene una altura de 1,80 m, o sea 180 centímetros, y un radio de la base de 120 centímetros, se incrusta un cilindro de volumen máximo, y para que tenga su volumen máximo, ese cilindro tiene un radio X que resulta de 80 centímetros, o sea 2/3 del radio del cono, y una altura de la tercera parte de la altura del cono, o sea 60 centímetros. Esas serían las medidas del cilindro para que su volumen sea máximo. ¿Y cuál es el valor del volumen? 1.206 metros cúbicos. Eso sería todo por esta oportunidad. Aquí hemos aplicado un poquito de geometría y algo de cálculo. Hemos derivado, hemos igualado a cero, un poco de álgebra también. Y como pueden ver, no es difícil, es fácil esto. Esto se hace hasta en las academias, inclusive. Y bueno, sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención. Hasta una próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, chao.